Bienvenidos a este nuevo directo, un espacio creado para quienes disfrutan aprender, explorar y dar formas a sus ideas en Rhino. Nosotros somos ArcP y aquí compartimos distintos enfoques que van desde el modelo 3D hasta reflexiones sobre arquitectura y otros conceptos que se conectan con la manera en que diseñamos y entendemos lo que creamos. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que se han suscrito recientemente. Su apoyo mantiene vivo este canal y nos permite seguir compartiendo conocimiento de manera libre. Sé que en videos anteriores algunos dejaron mensajes cargados de crítica o unas constructivas, otras no tanto. A ellos solo puedo decirles gracias también, porque todo comentario termina reforzando la presencia de este espacio. La diferencia es que aquí decidimos construir, no destruir. Hoy estrenamos este nuevo modo en directo, donde además de mostrar el proceso técnico, iremos descubriendo juntos la intención y la lógica que hay detrás de cada línea, cada superficie y cada forma. Así que, sin más, vamos a comenzar con lo que nos convoca, la creación de un modelo orgánico. Todo modelo, por más complejo o orgánico que llegue a ser, necesita un inicio simple, pero esencial. En este caso, empezaremos colocando un punto en el origen de nuestro plano cartesiano. Ese pequeño punto será la base desde donde crecerá toda la estructura. Primero apagaré este modelado, que es la referencia de lo que vamos a desarrollar, cambiando la... En este caso, requerimos que el punto se esté anclado en un lugar fijo. Para ello, emplearemos el comando single point y nos pide la localización del objeto. Al ingresar 0 y dar enter, el punto se dibujará automáticamente en el origen de la grilla del plano cartesiano. Esto es genial, ¿sabe? Porque aquí nos permite cierto grado de facilidad, porque no solo es también con las mediciones. Si yo extruyo esta geometría usando la esfera de Gumball, por ejemplo, puedo ingresar un valor, ahora digamos 1.30. Al hacer esto, se extruye en una línea vertical con la distancia que hemos especificado. Eso lo podemos comprobar constantemente haciendo rastreo con determinados comandos. Aquí pueden observar la distancia, si logran ver mi cursor, se nota que la distancia es de 1.30 metros. Ahora, ¿de qué nos sirve solo esta línea? No, solo es un objeto de referencia en este caso. Como comento, todo parte desde algo muy sencillo. Recuerden que hemos iniciado con un punto. Ahora ingresaremos el comando sphere y nos pide seleccionar el centro de la esfera. En este caso, usaremos el último punto de la instrucción del punto inicial para desarrollar la esfera con su centro. Miren, eso es lo interesante. En Rhino ni siquiera necesitas terminar el comando, porque ya te ofrece una vista previa de cómo se va a ver el objeto sin necesidad de terminarlo. Y aquí hay otra facilidad inclusive mucho mejor, puesto que puedo yo alternar la distancia que esto tiene, con objetos por ejemplo de punto 5 y se bloquea la distancia. Ingreso punto 9 y lo mismo. En este caso lo dejaré con una distancia menor, digamos punto 4 y listo. Excelente, se obtiene una esfera sencilla, un elemento muy simple. Sin embargo, ¿cómo lo complejizamos? Obviamente no requerimos toda la esfera, como habrán visto la descripción solo se requiere la mitad para servir como objeto de referencia. Para esto nos apoyaremos en una segunda vista. En este caso voy a hacer algo puesto que es un costumbre, un hábito de trabajo muy diferente para evitar dispersionar la atención solo en los puntos focales necesarios. En este caso, ahí está, genial. Dejando solo estas dos vistas, que son las que requiero para la edición. Ahora bien, para este punto, lo que yo requiero es cortar esta esfera por la mitad. Para esto hay varios métodos. Sin embargo, uno que a mí me parece muy viable, no solo en esta opción, sino en diversos casos, es el uso de trim. Quienes hayan usado AutoCAD, usado 3D Max, entenderán un poco la función de este elemento. Sin embargo, aquí en Rhino hay una pequeña adicional, se podría decir, a este comando.
Usaré la vista en modo ghosted para poder sacar el punto central de la esfera. Usamos ese punto para trazar el primer punto de la polilínea y bloqueamos la línea con el cursor de orto. Como podrán ver, ahora se ha bloqueado con la tecla Shift. Eso, si es que han seguido los tutoriales anteriores, podrán visualizar cómo es que se ha ido desarrollando ese tipo de elementos. Extiendo la línea y como solo requiero este pequeño tramo, doy Enter para cerrar el comando. Y listo, tengo una línea. Ahora, ¿de qué me sirve esta línea si yo necesito cortar la esfera? Pues bien, aquí viene una opción muy viable que tiene Rhino, y es que trabaja con las vistas en específico. Por ejemplo, si yo aplico en la vista Right el comando de Trim, ingreso Trim, me pide seleccionar los objetos de corte, selecciono la curva, doy Enter y ahora me pide seleccionar los objetos a cortar, o en su defecto, si presiono Shift, los objetos a extender. En este caso yo solo quiero recortar la parte superior, por lo cual selecciono y miren lo que sucede. El objeto se ha cortado específicamente siguiendo la línea de proyección de la polilínea desde la vista right, pero en todo el objeto. Esa es justamente una de las facilidades que permite este tipo de trabajo, ¿no? Apoyarse desde una vista en específico y poder ir trabajando solo sectores en concreto. Ahora bien, esto sería solo el inicio, puesto que ahora necesitamos complejizarlo un poco más. Ya tenemos la esfera cortada. Ahora, queremos una estructura que se adapte a la forma de la esfera, pero que respete la curva perpendicular o vertical, que en este caso hemos dibujado como curva inicial. Para ello, vamos a extraer, bueno, voy a cambiar de capa para hacer esa estructura. Y lo voy a cambiar de color también, porque no me gusta. Ahí está, excelente. Y uso un comando muy viable, y es que como solo necesitamos extraer curvas específicas de la esfera, emplearemos extract isocurve, y ahora nos pide seleccionar la superficie o isocurva para extraer. Seleccionamos la semiesfera y miren, se ha dibujado una línea que va siguiendo la forma de la esfera pero en diferentes alturas. Sin embargo, si bien es cierto esto es útil, no es lo que estamos buscando. Lo que buscamos son las líneas en el otro sentido. Para ello, configuramos la dirección, en vez de U, le colocamos V, y ahora hemos obtenido la otra línea, la perpendicular se podría decir. Buscamos que esta sea correlacionada con esta curva, para trabajar solo con esta misma vista, valga la sustancia, y no estar alternando constantemente. Para ello yo creo que es, si no me equivoco, esta de aquí, cierto. Y excelente. Ahí tengo las dos curvas que conforman el área que voy a rodear. Sin embargo, ahora son dos curvas. Voy a unirlas para dejarlas como una sola, usando el comando join. Ahora bien, tengo esta curva. Vamos a generar una copia que vamos a desplazar 1 metro hacia arriba. Muy bien. Ahora, para la estructura base requerimos que sea una curva vertical. Para ello, esta curva voy a crear una copia. Pondremos, por ejemplo, una distancia de 0.25 que se fungirá como separación para luego poder hacer un array. Esto es importante porque, por ejemplo, en temas de generación de matrices, los objetos se tienen que tener y cernir bajo un módulo. Y es importante poder definir muy bien los caracteres del mismo. Ahora que ya tengo estas dos curvas, lo que necesito es unirlas. Sin embargo, si yo las uno así directamente como se encuentran, notarán que, a ver, la voy a apartar un poco. Notarás que si esta vista está en otra, ahí está. Si yo uno estas dos curvas, ahora se va a generar un problema, porque al unirse solo se crearía en este punto algo muy rígido. Lo que requiero es que la unión entre este elemento y el otro, entre estas dos curvas, sea lo más limpio posible, pero que mantenga la sinuosidad que está destacando. Para esto vamos a emplear un comando que puede respetar aquel concepto. Para los que tengan experiencia en el campo de construcción,
es lo que se le conoce como chaflán. Empleamos en este caso el comando filet, ahí está. Y aquí viene una parte curiosa, nos solicita seleccionar la curva, pero previo a ello nos pide el radio. Este radio es lo que usará de referencia para poder generar la sinuosidad al momento de conectar ambas curvas. En este caso dejaré una sinuosidad de 0.5, estará bien, no me parece mala distancia, ya que estaba allí, pues, ¿por qué no? Y seleccionamos las dos curvas. En este caso es importante seleccionar solo el sector que se va a mantener, esta parte de la primera curva y este sector de la segunda polilínea. Y como verán, ahora se ha generado la misma curva, pero se ha desarrollado una transición entre ambas que respeta no solo la sinuosidad de la primera, sino que se conecta de manera muy suave hacia la vertical. Vamos a mantenerlos en una misma capa, así que los voy a unir. Y un unido lo vamos a cambiar a esta capa. Muy bien. Este elemento lo vamos a regresar ahora a su distancia. Y mira, esto es lo genial. Se adapta a la forma de la semiesfera y se genera como vertical. Ahora, este elemento vamos a desarrollarlo y ya no ser una curva, sino pasarlo a un sólido. Para esto, primero vamos a hacer una transición a superficie y luego de superficie a un tridimensional. Para ello, en este punto, aquí viene algo muy importante. Vamos a desarrollar esta superficie, pero lo que vamos a hacer es que se genere como una proyección paralela de esta curva y así se desarrolla esta superficie. Para esto hay un punto muy interesante y es que, ¿cómo creen ustedes que se logra? ¿Mediante plugins o comandos nativos? Y la respuesta, déjenme decirlo, no creería. Y esto es ¿por qué? Porque no requerimos plugins. Rhino tiene muchas herramientas nativas y una de ellas que permite esto es el comando ribbon. Seleccionamos la curva y miren, se desarrolla una curva paralela, se podría decir, a las normales de la curva. Respeta toda la forma, tal cual, y se extruye solo hacia un lado. Eso es genial porque ahora si yo mantengo esta distancia y doy enter, ya, entendí cuál fue el error. Tenía que primero seleccionar la dirección. Es un poco confuso. En este caso, como Rhino tiene esa secularidad de que con anticlick o intro complementas el comando, lo finalizas, a veces dar el enter o el mismo clic es un poco bueno, saltar pasos se podría decir. Ahora, esta superficie me fue un poco de lado, la vamos a extruir, pero aquí hay una cuestión. Si yo extruyo esta superficie sinuosa hacia un lado en concreto, por ejemplo la distancia se pierde un poco porque requiero o se necesita que vaya en ambas direcciones, pero simultáneamente. Para esto usamos un comando excelente que es extrude surface. Ahí está. Seleccionamos la superficie, en este caso estas dos, y al dar anticlic se dibuja ya la superficie extruida en ambas direcciones. Sería un poco más viable, pero así no les va a salir a ustedes, porque aquí en este caso yo tengo una opción activada y es both sides. Esta opción lo que genera es esta pequeña diferencia. Si tú haces una extrusión normal, solo se va como desfasando hacia un lado. Sin embargo, si tú aplicas both sides, el desfase se aplica pero en ambas direcciones y la distancia que tú coloques, valga la sustancia, se va a duplicar porque ahora ya no solo será para un sentido, sino en ambos. Aquí hay dos configuraciones muy importantes a tomar en cuenta, bueno, tres en total. La primera, que ya les mencioné, both sides, para que se pueda hacer en ambos sentidos. La segunda, solid, que tiene que estar en yes o sólido si lo utilizo en español. Esto para que el sólido emergente se genere como un sólido y no como dos proyecciones de superficie, pues al no tener la opción de sólido no se genera ese cerramiento. Y la tercera es la de LED input.
Esto lo que hará será eliminar el objeto de entrada. En este caso el objeto de entrada es la superficie que tiene esta forma sinuosa, y el objeto de salida será el sólido que vamos a obtener. En este caso yo no necesito la superficie, así que vamos a darle en delete input y damos enter. Al hacer esto se crea, ya tenemos una superficie. Son dos sólidos independientes. Sin embargo, quiero trabajarlos como un solo elemento. ¿Cómo hacemos? Como están intersectados por continuidad, empleamos unión boolean unión. Muy bien, excelente. Unión booleana. Y ahí están los dos elementos ya unidos y tratados como uno solo. Y muy bien, pero es solo una estructura lateral. Requerimos que ésta se replique a lo largo de toda la esfera, que siga el mismo patrón, la misma forma, pero que se adecue dando una rotación usando como eje este punto central. Para esto vamos a emplear un comando muy sencillo, pero que muchos conocerán, es array o matriz, en este caso polar. Array polar o matriz polar. Nos solicita primero seleccionar el objeto que usaremos como matriz, en este caso esta primera estructura lateral. Damos enter y ahora nos pide seleccionar el centro de la matriz polar. En este caso usaremos el centro del eje, que es este elemento. Y ahora el siguiente paso nos pide la cantidad de elementos. Busco que sea algo simétrico, así que plantearemos en vez de 3 elementos 4. Y aquí viene la parte más interesante, puesto que nos solicita dos cosas: el ángulo de referencia o los puntos que demarquen el ángulo en el cual se va a desarrollar el array. En este caso, dado que va a ser una vuelta completa al círculo, no voy a necesitar de marcar puntos, sin embargo, sí el ángulo que va a recorrer. Como es un círculo completo, el ángulo que maneja el círculo es de 360 grados. Al dar enter, se genera esto: una previsualización de los elementos que generarán en el array. Aún no se han cocinado por si acaso, puesto que si yo selecciono la pestaña de items y cambio de 4 a 6 elementos, automáticamente se adapta, y eso que aún no se cocinan los elementos. Podemos seguir haciendo esto por horas, cabe recalcar, porque la configuración es dependiendo de la necesidad o el enfoque que tengas en el momento. En este caso lo dejaremos en 4, puesto que es más simétrico y es lo que estamos buscando con respecto a la forma. Confirmamos con enter y ya tenemos una estructura que respeta un eje central, y no solo eso, todas están completamente encajadas preciso con la superficie superior. Ahora bien, necesitamos desarrollar un enmayado estructural en esta semiesfera, puesto que como forma es atractivo, visualmente llamativo, pero no es lo que estamos buscando. Para esto vamos a cambiar primero de capa para estar dibujando en otro lado. Y ¿recuerdan la curva que usamos inicialmente? Esa que apartamos hacia arriba 1 metro, esta merita. Vamos a emplearla para poder desarrollar una estructura que se adapte a toda la semiesfera. Aquí tengo yo una pregunta. ¿Prefieres la repetición nativa de Rhino o sueles apoyarte en plugins de Grasshopper como Launchbox para expandir el patrón? Lo cierto es que cada decisión abre un camino distinto y ambos llevan a resultados fascinantes. En este caso, Rhino tiene la facilidad de tener comandos nativos y con ellos nos aplicaremos para poder desarrollar toda la estructura. Para poder generar una tubería, que es lo que vamos a emplear, o si fuese una emulación de lo que sería un fierro corrugado para la estructura, primero tener en cuenta que esta curva está completamente alineada con la forma de la semiesfera. Ay, lo siento. Retomando, la curva sigue la misma forma de la semiesfera. Si yo aplico el pipe, que es tubería, se generarán radios hacia ambas direcciones, pero esto generará que la tubería se intersecte con este elemento que hemos desarrollado en primera instancia. Por ello,
Previo a dibujar esta estructura que fungirá como estructura principal, vamos a generar un offset o un desfase de esta curva. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Esto para evitar ciertos roces y un mejor acabado en el tema de los materiales. Hacemos el offset con una distancia de 0.0125, que es más o menos la mitad de una pulgada. Y ahora muy bien, tenemos la curva que sigue una forma de la esfera, sin embargo dejando un pequeño espaciado. Ahora ya podemos aplicar pipe. Usamos pipe o tubería y usamos de referencia el mismo radio en ambos lados que hemos empleado para el offset. Al dar enter se genera nuestra primera tubería que sigue la forma que estamos desarrollando. Aquí hay un punto muy interesante. Retomando, reposicionaremos esta estructura en la altura que configuraría con la esfera. Ahora, justamente es por eso que se le dio el offset inicialmente. Lo que se desarrollan son dos superficies que trabajan cerca, se podría decir que tienen fricción, pero cada una ocupa su lugar en el espacio. Eso es importante porque en muchos proyectos de modelado he llegado a notar que cuando se hacen varias geometrías simultáneamente que pasan por puntos que coinciden, tienden a generar elementos superpuestos, lo que al final termina no más sino siendo un problema para cada uno, pues tanto para representación gráfica como por modelado 3D se te generan muchos problemas, sobrecargo de computadora, exceso de capacidad para poder procesar esos cortes, y lo ideal es mantener ese cierto grado de precisión. Por eso es que es un poco tedioso, se podría decir, hacer estas meticulosidades, pero valen mucho la pena con los resultados finales que obtienes. Los elementos ya no los necesito, así que los vamos a apagar. Esta tubería vamos a hacer que revolucione alrededor de todos los elementos que tenemos alrededor de toda la esfera. ¿Cómo? Aplicando el mismo proceso que aplicamos con la primera estructura. Aplicamos Array Polar, seleccionamos como objeto central este punto y bueno, dejaremos en 4 el mismo ángulo 360 y notarán que solo se han desarrollado en dos sentidos, lo cual estaría genial, pero esa es una estructura que quiero que sea más onerosa, más completa. Aumentemos la cantidad. En vez de 4, trabajemos con su múltiplo 8. Y bueno, vaya, ya empieza como a tomar un poquito más de forma. Se podría quedar ahí o se le puede implementar a un múltiplo de 12. Ahí está. Todo dependerá de cómo trabajes con los valores y factores que estés trabajando en tu proyecto. Pero aquí ya se tiene toda una estructura desarrollada. Dejaré en 8 porque lo veo un poco más proporcional y no tan exagerado. Ahora ya tenemos la estructura secundaria, pero necesitamos ahora generar una tubería que no pase ahora en los ejes, sino que ahora respete un sentido de corte vertical, se podría decir. Para ello vamos a hacer un fileteo de la semiesfera. Suena raro el término, pero es básicamente como lo define el mismo programa, usando el comando contorno. Nos pide seleccionar los objetos para contornear. Seleccionamos la semiesfera y ahora nos pide seleccionar el punto base. Para ello usaremos el punto superior de la curva inicial para definir ahora la dirección perpendicular para los planos de corte. En este caso el plano de corte quiero que vaya hacia abajo para que poder tener un control más preciso de los elementos. Ya, una vez seleccionado el plano, nos solicita ahora la distancia. En este caso, esta semiesfera tiene un radio de 0.4. Quisiese unos 8 elementos, sí, estarían bien. Sería de 0.05. Y ahí está. Tenemos lo que sería la estructura secundaria de nuestra canastilla. Pero no lo vamos a dejar aquí. Aquí hay dos maneras de poder concretar este proceso. Por si acaso, vamos a trabajar los elementos que requerimos independientemente. Por esto los vamos a alejar así
Y genial. Ahora, ¿por qué he apartado esto? Ahí esa esfera ya no se requiere tanto. ¿Por qué he apartado este elemento y no la estructura principal que conforma la canastilla? Esto es, ya que justamente en este sector, estos son piezas únicas. Así que, por simple lógica, no pueden tener ninguna pieza superpuesta. Y estas son piezas que podríamos asemejar como fierro, por lo cual se pueden soldar o adherir a otros sectores que puedan desfasarse. Sin embargo, aquí no se puede cumplir eso. Para ello, lo que vamos a hacer es generar la tubería, pero vamos a sustraer la parte que no requerimos que se vincule. Por ejemplo, ese pequeño sector de aquí. Aunque esto. Y voy a generar una pequeña copia hacia otro lado. Y estos elementos sí los voy a llevar para allá. En -5. Ah, miren, y esa es una cuestión interesante, ¿no? Lo recomendaría, si trabajan con Rhino, ir trabajando con medidas proporcionales. En este caso se habrán visto que yo estoy manteniendo los elementos como dispersados en sectores, pero yo los puedo llegar a unir luego porque en mi cabeza ya tengo una cantidad de factores proporcionales que voy manejando uno u otro, cosa que así puedo, por ejemplo, son múltiples, en este caso es muy sencillo. Les explicaré un poco la relación que yo uso, que son múltiplos de 5. Esta distancia es de 2.5, así que si yo hago 2.5, he abstraído de nuevo al lugar central. Es importante esto porque así en programas de modelado te ayudas a mantener proporción, orden y un desarrollo mucho más controlado en todo el proceso. Mucho más factible cuando son proyectos mucho más grandes. Si ya desde por sí empezando en proyectos pequeños o cosas así minuciosas tienes esa calidad de detalle, déjame decirte que cuando hagas proyectos más grandes como, no sé, edificios, museos, centros culturales, que son cuestiones que normalmente uno ve en la carrera de arquitectura o ingeniería civil, tendrás una mayor facilidad para no solo la gestión y organización de los modelos, sino también con el desarrollo de lo que puedas tener. Ahora vamos a hacer la estructura. Le ponemos pipe y usaremos no el mismo radio. Como esta es una estructura secundaria, le vamos a emplear un audio de un radio de .0075. Muy bien, ya las curvas ya no las requiero y lo mismo por aquí. Excelente. Se darán cuenta que la estructura secundaria abraza a la principal. Eso es bueno e importante porque implica que ahora se puede hacer un soldado de la misma. Ahora, aquí hay un temilla. Podrán ver que esta estructura abraza este punto. Sin embargo, hay una intersección. Esto no es bueno, puesto que superponer objetos uno por sobre otro empieza a tener problemas. Por lo cual, vamos a replicar lo que hicimos anteriormente con las primeras estructuras principales. Para ello vamos a aplicar el offset con la misma distancia que estamos aplicando del pipe, que en este caso sería .0075 hacia adentro, .075, muy bien. Yo creo que esto me lo pude haber ahorrado desde otra. Sí, hay otro método que se me acaba de ocurrir ahorita para poder hacer eso. Y es que eso es muy hilarante. En el tema del modelado, tú puedes tener una noción de cómo solventar algo al inicio y en el proceso de que tú puedas ir, bueno, vaya, solucionándolo, se te pueden ocurrir más cosas en el proceso de cómo hacerlo. Cada vez más eficiente, claro está, pero es un proceso continuo, se podría decir. Y listo, ahora ya tengo las curvas con el pequeño desfase. El otro método que yo tenía inicialmente, repetimos, mismo espesor, parece que sí. A ver, y movemos estos elementos, hacemos, agrupamos estos elementos y ahora esos que éramos inicialmente que proyectamos que no están cuadrando del todo, los eliminamos. Y recuperemos, a ver si no me equivoco. Muy bien, ya ven. Ahora cada objeto
ocupa su propio lugar en el espacio, sin autointersecciones. Ahora, la estructura principal, que se estaba quedando un poco de largo, se podría decir. Y ahí está, miren, a ver, esos elementos ya no los voy a requerir, así que se pagaron. Estos elementos son muy sencillos de hacer, en verdad, a pesar de que parezcan una estructura compleja, porque en sí, en forma, esto puede ir complejizándose dependiendo de qué cosas quieras hacer. Porque, a ver, se me ocurre, si ya tengo esta curva de aquí, esta otra curva de aquí, esta curva de aquí, ¿dónde está esta? Y esta otra curva, voy a generar una copia. No, eso fue extrusión. Vamos a generar una copia en, digamos, 10 metros. Tengo mi copia de esto. Pero me gustaría generar un elemento de cerramiento solo con estas dos curvas, digamos, ¿no? Porque me han llamado un poco la atención y si no me equivoco, exacto, hay un método con el cual se puede emplear usando, exacto, ya. Si ahora yo empleo sweep 2 o barreo por dos carriles, puedo seleccionar el primer carril, el segundo y la curva que los barrerá, ese tercer elemento. Ay, no, el tema es exacto. Esto. Tiene que ser una sola curva, si no el barrido lo va a no identificar muy bien. Aplicamos barrido por dos carriles, seleccionamos el primero, segundo y el carril a recorrer. Damos espacio, okidoki, y miren esto. Se ha desarrollado un elemento, una piel, se podría decir, y me ha dado una idea. A ver, puede ser un edificio, tal vez. En este tema un poco lógico, se podría decir, de la arquitectura, es un poco variable. La inspiración te puede llegar de muchas cosas. Aquí está el medio y el medio. Y usamos un array polar de nuevo. Misma cantidad de, bueno, 4 elementos, 360 grados, extruimos y genial. Ahora, hagámoslo más grande. Digamos unas 10 veces más grande. Voy a mover esto verticalmente, este elemento, y le damos el. Puede ser una forma de un edificio, y el desarrollo es sencillo y muy escultórico. Tal vez a alguien le pueda servir esa idea, quién sabe. Ahora bien, esto es divertido, viendo al tema. Se ha desarrollado el elemento, pero solo esto se puede hacer, en verdad. No hay algo más. Bueno, para esto, si es que les llama la atención ir un poco más, porque para serles francos, podríamos quedarnos aquí y tendríamos un objeto arquitectónico con presencia propia, como lo estamos desarrollando con este elemento. Pero si lo llevamos a Grasshopper, la historia cambia. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Tengo un algoritmo que se adapta preciso con esta forma, pero primero voy a apagar esta forma de aquí. Toda la estructura se va a ir. Y lo que necesitamos ahora es solo un elemento en específico, y ese es la esfera. ¿Dónde está? La eliminé. Ay, increíble. Pero no se preocupen, siempre se puede crear otra. Vamos a hacer esto rápido a este punto. Ahora bien, no olviden que dijimos que tenía que guardar cierta correlación, por lo cual vamos a hacer un pequeño offset a la superficie hacia adentro, esta vez con una distancia de 0.0125 más un centímetro, lo que sería la medida proporcional a un pie. Es lo que vamos a darle aquí hubo un pequeño fallo. En la opción de sólido lo dejamos en no. Queremos la superficie, no que se genere un sólido. ¿Y por qué queremos esta superficie? Dirá solo este sector. Pues si yo inicio Grasshopper, ya aquí tengo mi algoritmo, voy a vincular una superficie con según surface, esta
Y allí está. Boila. Mírenlo ustedes. Este es con Grasshopper, pero aquí tiene la ventaja. Yo puedo gestionar la cantidad de ya. Yo puedo gestionar la cantidad de elementos. Por ejemplo, tenía 5, ahora tengo 4. Quiero que vuelva a tener la misma estructura que inicialmente tenía. Listo, se readapta completamente. Todos esos elementos se pueden ir autogestionando. Por ejemplo, la estructura principal. No requiero que sean tantos, sino menos. Configuro este slider y automáticamente se adapta a la estructura. Puedo seguir esto toda la noche. Adaptar 4, 5, 6, 7, 8. Y como pueden ver, todo eso va a ir variando. No hay como un límite fijo, se podría decir, de las cosas que se pueden hacer. Sin embargo, basta con mover un par de sliders para que todo se reconfigure frente a nuestros ojos. Ese juego de posibilidades infinitas lo veremos en un próximo directo. Por ahora, quiero agradecerte por acompañarme en este proceso y recordarte que si quieres profundizar más, está disponible mi curso online completo de Rhino y Grasshopper, donde cada paso se desglosa con detalle. Si lo que viste hoy te inspira, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y sobre todo, gracias por estar aquí, porque este espacio tiene sentido solo con tu presencia. Ten un muy buen día.